Mi nombre es Daniel. Desde pequeño siempre me sentí fascinado por lo desconocido. Pero aquella noche, hace ya varios años, lo que comenzó como una simple broma entre amigos se transformó en una pesadilla de la que jamás pensé despertar. Eran las 11:30 de la noche y el silencio del viejo caserón, al que habíamos llegado en busca de emociones fuertes, se mezclaba con el murmullo del viento. El ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable, y yo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, apenas podía creer lo que estábamos a punto de hacer: jugar con una ouija. Con manos temblorosas, extendí la mesa en el centro de la sala mientras los demás se acomodaban a mi alrededor. «Vamos, Daniel, no seas gallina», me decían en tono burlón. Pero en el fondo, yo sabía que esa burla escondía un miedo tan real como el mío. Con una mezcla de determinación y terror, coloqué mis dedos sobre el planchet, sin saber que ese simple gesto desataría algo que jamás podríamos controlar. En esos primeros 60 segundos, mientras la oscuridad se espesaba a nuestro alrededor, la tensión crecía. Las luces parpadeaban de manera errática, como si quisieran advertirnos de lo que se avecinaba. Yo podía sentir cada latido de mi corazón resonando en mis oídos, y el aire se volvía más frío, casi helado. Fue entonces cuando, sin que ninguno de nosotros lo hubiera planeado, la ouija empezó a moverse por sí sola. «¿Quién está ahí?», pregunté con voz temblorosa, apenas audible. La respuesta, lenta y deliberada, apareció en el tablero: «Ayúdanos». Esa sola palabra nos paralizó. No era un juego, era un grito ahogado, una súplica proveniente de otro mundo. En ese instante, supe que nuestras vidas cambiarían para siempre. Lo que siguió fue una sucesión de eventos tan intensos y desconcertantes que apenas puedo recordarlo con claridad. Mis amigos y yo, atrapados en un torbellino de miedo y adrenalina, no supimos si reír o llorar ante la presencia que habíamos invocado. La habitación comenzó a retorcerse. Sombras alargadas se movían por las paredes como si fueran dedos oscuros que querían atraparnos. Una sensación de opresión se apoderó del ambiente y, de repente, uno de mis amigos, Marcos, soltó un grito desgarrador y se desplomó al suelo. Nadie sabía qué hacer. Yo, en ese preciso instante, sentí que mi propia alma estaba al borde del abismo. El tablero seguía dictando mensajes confusos. «Libérenos, no confíen, el precio es alto». Cada palabra parecía resonar en mi interior, incrementando mi desesperación y mi miedo. En medio del caos, me di cuenta de que lo que habíamos hecho no podía deshacerse. Habíamos abierto una puerta a lo desconocido, y lo que entró a través de ella no era nada de lo que pudiéramos imaginar. A lo largo de esa noche, nos vimos obligados a enfrentar sucesos inexplicables. La presencia se manifestaba en cada rincón. Se oían susurros detrás de las paredes, sombras danzaban en el rabillo del ojo, y una fuerza invisible parecía jugar con nuestra cordura. Con cada minuto que pasaba, el ambiente se volvía más opresivo y la tensión insoportable. Yo, intentando mantener la calma, traté de comunicarme con lo que había sido invocado. «¿Qué quieres de nosotros?», pregunté, mi voz rota por el miedo. La respuesta fue un escalofriante silencio, interrumpido solo por un murmullo casi imperceptible que parecía provenir de todas partes a la vez. Fue en ese instante cuando comprendí que no había vuelta atrás. Habíamos perturbado algo ancestral, una entidad que se alimentaba del terror y la desesperación humana. Cada minuto se sentía eterno, y la atmósfera cargada de maldad nos envolvía como una niebla que nos impedía ver el camino de salida. Quedan tantas cosas que aún me persiguen en el silencio de la noche. Recuerdo claramente cómo mis manos se tornaban sudorosas y mis ojos se llenaban de lágrimas mientras veía a mis amigos sucumbir al terror, uno tras otro. La entidad parecía alimentarse de cada grito, de cada latido acelerado, disfrutando de nuestro sufrimiento. Hubo momentos en los que intentamos huir, pero las puertas se cerraban de golpe y las ventanas se sellaban con una fuerza invisible. La casa, como si tuviera vida propia, se reía de nuestra impotencia. Cada intento de escape solo intensificaba la presencia,
que se hacía más agresiva y aterradora. Durante horas, la noche transcurrió en una sucesión de horrores inenarrables. Figuras espectrales se dibujaban en el aire, voces de ultratumba reclamaban justicia, y el tiempo parecía detenerse, dejándonos a merced de una fuerza que no entendíamos. En el fragor del caos, llegué a un punto de quiebre. El miedo me había consumido, pero también había algo en mí que se rehusaba a rendirse. Con el corazón hecho trizas, decidí enfrentar a la entidad. En un arranque de valentía desesperada, me armé de coraje y pronuncié en voz alta: «Exorcízate de este lugar, espíritu maldito». En ese preciso instante, el aire pareció explotar en un estruendo ensordecedor. La habitación se iluminó con una luz cegadora, y por un breve instante, todo se quedó en silencio. Fue como si el mismísimo tiempo contuviera la respiración. Pero ese instante de calma fue solo el preludio de un desenlace aún más macabro. Las voces se intensificaron, los gritos se volvieron ensordecedores y, en medio del caos, vi cómo la sombra de la entidad se alzaba ante mí, imponente y aterradora. La confrontación fue una mezcla de terror absoluto y desesperación total. La entidad se materializaba en formas que desafiaban toda lógica. Distorsionaba la realidad, deformaba nuestro entorno y convertía cada rincón en un escenario de pesadilla. Yo, atrapado en medio de aquella vorágine infernal, sentía que mi mente estaba al borde de la locura. Mientras luchaba por mantener mi cordura, mis ojos se encontraron con los de mis amigos, que reflejaban un terror indescriptible. Cada uno de ellos parecía haberse rendido ante la inminente oscuridad, atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. Con un último grito lleno de ira y desesperación, lancé un intento final para expulsar a la criatura. «¡Vete de aquí, maldito! ¡O te arrastraré al infierno conmigo!». Mis palabras parecían rebotar en las paredes, resonando en una melodía macabra que solo la oscuridad podía entender. El enfrentamiento alcanzó su clímax en un torbellino de luces, sombras y gritos que parecían no tener fin. La entidad, como si hubiera sido despertada de un largo letargo, se desató con una furia inhumana, marcando cada segundo con una violencia que desafiaba la realidad. Cuando la madrugada comenzó a asomar tímidamente, la pesadilla fue, lentamente, disipándose. Las puertas se abrieron de par en par, dejando entrar una brisa fría y llena de alivio. Pero el precio que habíamos pagado era demasiado alto. Quedé solo. Mis amigos habían desaparecido y el eco de sus gritos aún resonaba en los pasillos del caserón. El silencio que siguió fue tan profundo que, por momentos, pensé que todo había sido un horrible sueño. Sin embargo, la marca que aquella entidad dejó en mi alma era tan real como la sangre que aún corría por mis venas. Desde aquella noche, la vida no volvió a ser la misma. Las sombras me siguen, y cada noche, al cerrar los ojos, vuelvo a ver esa silueta oscura, a escuchar esos susurros inhumanos que claman por venganza. La experiencia me marcó de por vida, dejándome con la certeza de que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender ni controlar. A veces, en los momentos de quietud, siento que la presencia regresa, buscando completar su obra, deseosa de deliberarse por completo. Y aunque he intentado seguir adelante, la pesadilla de aquella noche se ha convertido en un recordatorio constante de que hay límites que jamás deberían ser cruzados. Hoy, al narrar esta historia, no puedo evitar sentir un estremecimiento al recordar cada detalle. Cada palabra, cada susurro, cada sombra que danzaba en la penumbra es un eco de aquella noche fatídica. Si hay algo que aprendí de aquella experiencia es que la curiosidad humana, a veces, puede abrir puertas a horrores inimaginables. La Ouija no es un simple juego, es un puente hacia lo desconocido, y una vez que lo cruzas, nunca vuelves a ser el mismo. A todos los que escuchan mi relato, les advierto, hay secretos que deberían permanecer ocultos. No se dejen llevar por la fascinación de lo prohibido, porque, en ocasiones, lo que encontramos en el otro lado es mucho peor de lo que jamás pudimos imaginar. Ahora, mientras la noche cae y el silencio vuelve a envolver mi habitación, aún puedo sentir la presencia acechándome. Y es que,
En el fondo, sé que aquello que despertamos aquella noche sigue allí, esperando el momento preciso para reclamar lo que es suyo. Han pasado años desde aquella noche y, aunque he intentado reconstruir mi vida, la sombra del pasado nunca me abandona. Cada crujido, cada eco en la oscuridad me recuerda que aquello que desaté nunca se fue del todo. A veces, al filo de la medianoche, cierro los ojos y escucho la voz de la entidad, susurrando en un tono que hiela la sangre: «Libérenos». Y en esos momentos sé que el terror está lejos de haber terminado. Esta es mi historia, contada para que nunca olviden la advertencia. Hay puertas en este mundo que jamás deben ser abiertas, y una vez cruzadas, sus secretos siempre te perseguirán. Espero que mi relato sirva como un recordatorio de que el miedo real no es una ilusión, sino una fuerza que vive en las sombras, siempre lista para devorar a aquellos que se atreven a desafiar lo desconocido. Mi nombre es David, y hoy les contaré algo que jamás imaginé vivir. Soy un excursionista y creador de contenido para mi canal de videos, y lo que estoy a punto de compartirlos ha cambiado mi vida para siempre. Recuerdo perfectamente ese primer día. La cámara colgada al hombro capturaba cada paso mientras me internaba en el corazón de un bosque remoto, un lugar en el que la naturaleza parecía guardar secretos ancestrales. La luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles, creando sombras inquietantes que danzaban en el suelo. Y yo, inmerso en la tranquilidad de la caminata, apenas sospechaba lo que estaba a punto de suceder. De repente, mientras grababa, un eco perturbador se deslizó entre los árboles, repitiendo mis palabras, pero con un tono que nunca había usado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa voz, áspera y distante, decía frases cargadas de advertencias y siniestras profecías que parecían haber surgido de lo más profundo del bosque. En ese instante, mi corazón latía con fuerza desbocada y mi mente se llenó de preguntas. ¿Acaso era mi imaginación o el eco había tomado vida propia? Al llegar a casa, con la adrenalina aún a flor de piel, revisé la grabación del día. Lo que vi me dejó sin aliento. Mi voz, o mejor dicho, una imitación distorsionada de ella, pronunciaba palabras que jamás salieron de mi boca. No mires atrás, el bosque te observa, tu destino está sellado. Al principio, pensé que se trataba de algún fallo técnico o una coincidencia malinterpretada. Sin embargo, en las semanas siguientes la experiencia se repetía. Cada nueva grabación traía consigo fragmentos de ese eco inquietante, cada vez más claros, cada vez más personales. Lo que comenzó como un incidente aislado se transformó en una obsesión. Empecé a notar que el eco no solo repetía mis palabras, sino que parecía responder a mis pensamientos más profundos, como si supiera cosas de mí que yo mismo había olvidado o rehusado admitir. Durante mis caminatas, en momentos de soledad, o incluso en la penumbra de la noche, escuchaba la voz que susurraba mi nombre, recordándome secretos del pasado y haciendo presagios sobre mi futuro. Esa sensación de ser observado, seguido por una presencia que se comunicaba a través del susurro del viento, me atrapaba en un ciclo de miedo y fascinación. Decidí enfrentar mi temor. Volví al bosque, cámara en mano, decidido a grabar y descubrir la fuente de aquella perturbadora resonancia. Caminé por senderos olvidados, donde la vegetación parecía cerrar el paso y el silencio se hacía casi absoluto, salvo por el murmullo de hojas secas bajo mis pies. Cada sonido era amplificado, cada crujido se convertía en un latido ensordecedor. Y ahí, en la penumbra, cuando ya no había señales de vida humana, volví a oír la voz. No era un eco inanimado, era una presencia que se manifestaba en el aire, como si el bosque mismo quisiera comunicarse conmigo. En esos momentos, sentí que mi propia existencia estaba siendo desmenuzada por algo que no podía comprender. Las advertencias del eco se volvían cada vez más precisas. Hablaban de eventos que ocurrirían en mi vida, de pérdidas inminentes, de decisiones fatales. Intenté ignorarlas, atribuyéndolas a mi mente hiperactiva, pero pronto comprendí que esa voz era real y que me perseguía.
Obsesionado con descifrar el misterio, empecé a investigar la historia del bosque. Descubrí leyendas locales sobre antiguos rituales, sacrificios y espíritus guardianes que habitaban en el lugar. Algunas historias hablaban de un ente conocido como el Guardián del Eco, un espíritu que se alimentaba de las almas de aquellos que osaban perturbar su santuario. ¿Podría ser esa entidad la responsable de mis aterradoras grabaciones? Cada nueva caminata se convertía en una confrontación con mis propios miedos. La sensación de ser observado, el murmullo constante del eco y la creciente certeza de que la entidad conocía mis más oscuros secretos me llevaban al límite. Empecé a dudar de mi cordura, a cuestionarme si lo que vivía era producto de mi imaginación o si realmente estaba siendo acosado por una fuerza sobrenatural. Una noche, mientras acampaba en un claro rodeado de árboles centenarios, el silencio fue roto por un susurro claro y definido. David, ¿por qué huyes de lo inevitable? No era mi grabación, ni un eco lejano, era una voz que parecía surgir de la propia tierra y que resonaba en cada rincón del campamento. Intenté razonar, buscar una explicación lógica, pero el terror se apoderó de mí. Cada sombra, cada ruido, se transformaba en una amenaza inminente. Decidí enfrentar a la entidad. Con la determinación de un hombre al borde del abismo, organicé una última expedición. Monté mi equipo con la esperanza de capturar, de alguna forma, la verdad detrás del eco maldito. Esa noche me interné en lo más profundo del bosque, guiado por una mezcla de miedo y determinación, sin imaginar que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría mi destino. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvía opresiva. La temperatura descendía sin explicación y una neblina espesa comenzó a envolver los árboles. Fue entonces cuando lo vi, una figura vaga, casi translúcida que emergía de la penumbra. La figura se movía con una gracia inquietante, como si flotara entre los planos del mundo real y el de los espíritus. No hablaba, pero su presencia comunicaba un mensaje claro. Yo era parte de su historia, y mi destino estaba inextricablemente ligado al del bosque. La figura se acercó lentamente, y en un instante que pareció eterno, escuché mi nombre pronunciado por aquella voz espectral. David. Resonó en el silencio, y sentí como si mis recuerdos y mis miedos se volcaran en un torrente incontrolable. La entidad parecía escudriñar mi alma, recordando cada error, cada secreto enterrado en lo profundo de mi ser. En ese instante, comprendí que no podía escapar de lo que había despertado. La noche se volvió testigo de un enfrentamiento entre mi voluntad y la fuerza ancestral del bosque. La entidad, que se manifestaba a través del eco, me reveló secretos oscuros sobre mi pasado, detalles que había olvidado, momentos dolorosos que había enterrado en el olvido. Esa revelación me hizo cuestionar mi propia identidad, mi existencia y mi lugar en el mundo. ¿Era posible que mi destino hubiera estado sellado mucho antes de adentrarme en ese bosque? ¿O acaso había algo más en mí, una conexión que trascendía la realidad y que solo el guardián del eco podía comprender? Con cada palabra que resonaba en la oscuridad, mi resistencia se desmoronaba. La entidad me exigía una decisión: enfrentar mis miedos y aceptar la verdad, o abandonar el bosque y renunciar a mi propia existencia. Esa noche, en medio de una tormenta de emociones y revelaciones, comprendí que el eco no era solo un reflejo de mi voz, sino la manifestación de un destino inevitable. Hoy, mientras grabo este relato para ustedes, sigo sintiendo el peso de aquella experiencia. Cada vez que salgo a caminar, la voz resuena en mis oídos, recordándome que el bosque guarda secretos que trascienden nuestra comprensión. No sé si el guardián del eco será mi verdugo o mi redentor, pero una cosa es segura: lo que descubrí en ese lugar ha cambiado para siempre mi forma de ver la realidad. Si alguna vez sienten el murmullo del viento, si alguna vez perciben un eco que repite sus propias palabras en un tono ajeno, quizás deberían detenerse y escuchar. Porque en algún lugar, más allá de lo visible, hay una presencia que conoce nuestros miedos más profundos y que no descansará hasta hacérnoslos enfrentar. Gracias por escuchar mi historia. Recuerden,
El verdadero terror muchas veces no está en lo desconocido, sino en lo que ya forma parte de nosotros, esperando en el eco de nuestra propia voz. Me llamo Alejandro. Nunca imaginé que una noche aparentemente ordinaria se convertiría en la pesadilla más real de mi existencia. Todo comenzó cuando, tras una larga jornada de trabajo, decidí tomar el último tren de la noche. El frío de la noche me calaba los huesos y la luna, casi oculta tras nubes espesas, apenas iluminaba la oscura estación. Mientras me dirigía a la plataforma, una extraña inquietud se apoderó de mí, como si algo o alguien estuviera observando mis pasos desde la penumbra. Al subir al tren, lo primero que noté fue la soledad de los vagones. No había el murmullo habitual de conversaciones o risas, solo un silencio que pesaba en el aire, cargado de presagios. Me dirigí a mi asiento, que se encontraba en un rincón oscuro, y apenas me acomodé, sentí una mirada penetrante desde el otro extremo del compartimento. Fue entonces cuando lo vi, un pasajero cuya silueta parecía fluctuar entre la realidad y un sueño febril. Su rostro era indescriptible, con rasgos que se deformaban entre lo humano y lo monstruoso, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. El corazón me latía con fuerza, y en ese preciso instante comprendí que algo no estaba bien. Intenté sacudirme la sensación, atribuyéndola al cansancio y al nerviosismo propio de una noche solitaria. Pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo, y a mi alrededor otros pasajeros empezaron a revelar sus verdaderas apariencias. Sus formas eran ambiguas, con contornos que parecían desvanecerse en la penumbra. Sus voces, un susurro helado, me hablaban en un idioma olvidado por el tiempo. El tren empezó a moverse, y con cada kilómetro la realidad se distorsionaba. Los rieles parecían desaparecer en una espiral de oscuridad, y el paisaje a través de la ventana se transformaba en una amalgama de sombras y luces intermitentes. Era como si hubiese sido arrastrado a una dimensión donde el tiempo y el espacio se confundían en un torbellino infernal. Mientras avanzábamos, las conversaciones en el vagón se convertían en murmullos ininteligibles y cada nuevo rostro parecía esconder un secreto ancestral. Un anciano de mirada vacía murmuró acerca de una deuda impagable, y una mujer con voz temblorosa advirtió sobre el precio de cruzar el umbral de lo desconocido. Cada palabra resonaba en mi mente, encendiendo una llama de pánico que amenazaba con devorarme por dentro. El trayecto tomó un giro aterrador cuando, de repente, el tren se detuvo en una estación que no aparecía en ningún mapa. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Fue entonces cuando la atmósfera se volvió irreal, un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el sonido metálico de la maquinaria que parecía vivir su propio latido. La puerta del vagón se abrió lentamente, como si invitara a los pasajeros a abandonar lo que conocíamos y adentrarse en un territorio prohibido. Yo, paralizado por el terror, no pude evitar sentir que estaba siendo conducido a un destino del que no habría retorno. Con cada paso que daba en ese pasillo etéreo, las sombras parecían alargarse, formando figuras amenazadoras que se debatían entre la realidad y la pesadilla. En ese nuevo mundo, descubrí que el verdadero terror no residía en los seres que me rodeaban, sino en la lucha interna que se desataba en mi mente. La dimensión en la que había sido transportado estaba gobernada por fuerzas antiguas y despiadadas, capaces de devorar el alma de quien se atreviera a desafiarlas. Sentía la presencia de entidades invisibles que se acercaban sigilosamente, susurrando promesas de poder a cambio de mi esencia. Cada instante se convertía en una batalla por mantener mi humanidad. Las voces en mi cabeza se multiplicaban, y la sensación de ser observado, de ser juzgado por un tribunal de espectros, era abrumadora. Corrí a lo largo de pasillos interminables, buscando una salida que se esfumaba entre la niebla, mientras cada sombra se convertía en un recordatorio de mi fragilidad. El eco de mis pasos retumbaba en el vacío, acompañando un crescendo de terror que amenazaba con romper mi voluntad. Conforme avanzaba en este laberinto infernal, el ambiente se tornaba más denso y hostil. Las entidades ya no se limitaban a susurrar, comenzaron a manifestarse en formas que desafiaban toda lógica,
retorciendo la realidad a su antojo. En un instante de desesperación, me vi cara a cara con una figura imponente, de ojos negros como la noche y una sonrisa que prometía condena eterna. Aquella presencia me habló en un idioma primitivo, recordándome que en ese lugar mi alma era la moneda de cambio. La tensión alcanzó su punto máximo cuando comprendí que debía enfrentarlo. Con el corazón en un puño, recurrí a una fuerza interior que ni yo sabía que poseía. La lucha por mi alma no era solo una batalla física, sino una contienda contra mis propios miedos y demonios internos. Cada grito, cada golpe, parecía resonar en la misma dimensión donde se forjaba mi destino. El vagón, la estación y el oscuro pasillo se fundían en un escenario de pesadilla, mientras el tiempo se estiraba en una eternidad de angustia. Cuando al fin parecía que mi existencia pendía de un hilo, un destello de luz rompió la oscuridad. No era un alivio, sino la apertura de una grieta en ese mundo infernal, una puerta que me devolvía a la realidad, pero a un precio inimaginable. La lucha había sido ardua, y aunque logré sobrevivir a esa noche de terror, sentía que parte de mi alma había quedado atrapada en aquella dimensión maldita. De regreso en el tren, con el murmullo de los pasajeros extraños disipándose como un mal sueño, me di cuenta de que nunca podría olvidar aquello que había presenciado. Cada noche, cuando la oscuridad se cierne sobre la ciudad, siento el eco de aquella dimensión en mi interior, recordándome que hay mundos paralelos donde el horror y el destino se entrelazan en una danza macabra. Hoy, al relatar esta historia, mi voz tiembla no solo por el recuerdo, sino por la certeza de que, en algún rincón de esa noche eterna, aquella figura de ojos negros aún me acecha. Cada sombra, cada sonido es un recordatorio de que la lucha por el alma es interminable. Y así, mientras la ciudad duerme, me pregunto si el último tren de la noche volverá a aparecer, trayendo consigo nuevos pasajeros, nuevas almas y nuevos horrores que desafían toda comprensión. Esta es la crónica de mi peor noche, una advertencia para aquellos que se atrevan a transitar por senderos donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanece. Recuerda, no todos los viajes tienen un destino seguro, y en ocasiones la oscuridad oculta secretos que jamás deberían ser desvelados.